Ok, ok, vamos a darle entonces. Pues. Nos quedaba por ver la parte macroeconómica del riesgo del sistema. Y bueno, la parte macroeconómica del riesgo del sistema es, por supuesto, el riesgo de país, ¿no? ¿Ok? Porque obviamente ese es el riesgo que envuelve a todas las inversiones que están en un determinado mercado, ¿ok? Y en este caso es el país, ¿no? Entonces, bueno, normalmente es el riesgo que engloba los diferentes elementos del sistema y que afectan a todas las inversiones en un determinado país, ¿no? Y bueno, sin embargo, las calificadoras lo, ¿cómo se llama? Lo miden, ¿ok? Y lo califican, y esa calificación se hace en función a el riesgo de impago de la deuda externa. O sea que en realidad ellos miden es un riesgo de crédito, ¿ok? Que no, nos lo hacen llamar riesgo de país, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y eso supondría que si un país no tiene deuda externa y no hay, por ejemplo, riesgo de que esa deuda no se pague, entonces el país no tendría riesgo, ¿ok? Lo cual sería un absurdo de marca mayor, ¿no? O sea, eso no puede ser cierto por ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, eh, este, eh, obligatoriamente todos los países deberían tener un riesgo, ¿ok? Que, y, que no esté asociado, por ejemplo, al no tener deuda externa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, sin embargo, también hay otra forma de medirlo, porque normalmente cuando uno ve un análisis financiero, entonces le hablan del riesgo de país y resulta que eso lo miden como el diferencial entre la tasa de rendimiento del bono soberano de ese país comparado con un país pivote, ¿no? Y en el caso de los países de América, entonces el pivote siempre es ¿cómo se llama? Es la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro americano. Eso en el caso de América, ¿no? En el caso de Europa, normalmente se usa los bonos de Alemania, ¿ok? Porque se supone que esa es el país más estable de Europa, ¿ok? Y bueno, en el caso de los países asiáticos se usa el Japón, ¿no? ¿Ok? Y porque también por lo mismo, pues porque se supone que esa es la deuda más, el país más estable, entonces se supone que ese es el cero riesgo de los países asiáticos, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, yo no estoy muy convencido de que esa sea la forma de medirlo, ¿no? ¿Ok? Y lo vamos a explicar en un momento, ¿no? Por ejemplo, supongamos que Venezuela tiene un bono del gobierno, el bono de gobierno de más largo plazo que tiene Venezuela. Supongamos que eso, que no hubiese default, o sea, que no tenemos problemas de impago, ¿ok? Y que en el determinado momento ese bono rinde 18%. Entonces, si yo lo comparo con el bono norteamericano, suponiendo que el bono norteamericano rinde 5%, entonces normalmente los analistas financieros acostumbran a decir que el riesgo es la diferencia entre una tasa y otra, ¿no? O sea, ellos toman el 18, le restan 5 y eso daría 13%, ¿no? Sin embargo, yo sigo insistiendo en que yo no creo mucho en esa medición, ¿no? Vamos a ver por qué lo digo, ¿no? ¿Ok? Vamos a suponer que ese es el primer caso, ¿ok? O sea, el bono venezolano rinde 18%, el bono norteamericano rinde 5%, y bueno, el analista financiero común y corriente nos va a decir siempre que el riesgo de país va a ser 13%, ¿no? Algunos que conocen un poco más de la técnica financiera, entonces dicen que el riesgo es 1.300 puntos, ¿ok? Y eso se basa en que cada
1% corresponde a 100 puntos básicos, ¿no? O 100 basis points en inglés, ¿no? Entonces, bueno, eso significaría que si yo lo mido en términos porcentuales sería 13%, si lo mido en términos de puntos básicos sería 1.300 puntos básicos, ¿no? Y por supuesto, 1.300 suena más riesgoso que 13, ¿no? ¿Okay? Por eso es que algunos prefieren decir 1.300 puntos. ¿Okay? Bueno, supongamos que en un segundo instante la tasa del bono norteamericano disminuye 1% y pasamos a tener 17%. Entonces, bueno, el analista que cree que el riesgo de país se mide por la diferencia, entonces restaría 17 menos 5 y le daría 12 y diría que efectivamente bajó el riesgo de país de Venezuela, ¿okay? Aunque el riesgo de país norteamericano no se mueve. Entonces, y diría que el riesgo sería 12%. Si lo mide en términos de puntos básicos, entonces bajaría de 1.300 a 1.200 puntos. ¿Okay? Vamos a suponer que en un siguiente instante el bono norteamericano disminuye 1%, ¿okay? Y bueno, volvemos a sacar la cuenta, ¿okay? Sería 17 menos 4, daría 13, y entonces, bueno, ahí podríamos decir, siguiendo la misma práctica esta, que el riesgo pasó a ser igual que el del momento uno, o sea que pasó a ser 13% o 1.300 puntos básicos si la intención es medirlo en, en puntos básicos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y vamos a suponer una cuarta situación en la cual el bono venezolano vuelve a bajar 1%. Y bueno, volvemos a sacar la cuenta, sería 16 menos 4 y eso nos daría 12, ¿okay? Que equivale a 1.200 puntos básicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos decir que el punto 2 y el punto 4 tienen el mismo riesgo de país y que el punto 1 y el punto 3 tienen el mismo riesgo de país, ¿no? Que, por supuesto, el punto 1 y 3 tienen más riesgo que el punto 2 y 4. ¿Okay? Bueno, eso no es cierto. ¿Okay? Y de hecho, cuando estuvimos viendo en la clase del martes el cálculo de la tasa real de interés, ¿okay? Dijimos que no era la diferencia de las tasas, porque de hecho las tasas de interés son logaritmos y por esa razón no se pueden restar, ¿okay? Ni se pueden sumar. ¿Okay? Entonces, bueno, si uno quiere calcular la verdadera prima de riesgo, que es lo que se puede calcular con esto, no el riesgo de país, ¿okay? Entonces uno lo que tiene que hacer es dividir el rendimiento del bono venezolano entre el rendimiento del bono norteamericano y restar uno. ¿Okay? Y si hacemos eso para el primer caso sería 0,18 entre 0,05 menos 1 y eso me da 2.600%. ¿Okay? O sea que me da 2,6 que equivale a 260%. ¿Okay? O 26.000 puntos básicos si lo queremos medir en términos de puntos básicos. ¿Okay? Entonces, esa es la verdadera prima de riesgo, ¿no? ¿Okay? Y en el segundo caso, ¿okay? Volvemos a aplicar esta misma fórmula, ¿okay? Y eso sería 0,17 entre 0,05 menos 1 y eso me daría 240% o 24.000 puntos básicos, ¿no? Y por supuesto, eso es menos riesgoso que la situación 1, ¿no? Pero si nosotros pasamos a la situación 3, ¿okay? Y dividimos 0,17 entre 0,04, ¿okay? Y le restamos 1, eso me da 325, equivalente a 325%. ¿No? Y resulta que eso es más riesgoso que el punto 2, pero también es más riesgoso que el punto 1. ¿Okay? Por lo cual no puedo decir que volvemos a la misma situación del punto 1. ¿Okay? Y luego cuando el bono venezolano vuelve a bajar 1%, bueno, volvemos a sacar la cuenta igual, 0,16 entre 0,04 menos 1 y eso me da 300%. ¿Okay? Que por supuesto es menos riesgoso que el punto 3, pero es más riesgoso que el 2 y que el 1. ¿Okay? Entonces, así es como debería medirse el riesgo de país, ¿no? ¿Okay? Y sin embargo, bueno,
por convención se usa esta diferencia simple, ¿ok? Y de hecho los gráficos que hacen las calificadoras de riesgo y los gráficos que hacen los países, por ejemplo, Venezuela cuando reportaba su situación financiera, colocaba esa, esa forma de calcular el riesgo del país que para mí está totalmente equivocada. ¿Ok? Ok, ahora con respecto a las calificadoras, ¿no? Las calificadoras existen desde el siglo XIX, ¿no? La primera fue Standard Poor's, que todavía funciona, se fundó en el año 1860, y esto tiene mucho que ver con el desarrollo ¿cómo se llama? De las bolsas, ¿okay? De la bolsa norteamericana, ¿okay? Porque en esa época la bolsa norteamericana creció de una manera muy impresionante y creció fundamentalmente por la vía de emisión de bonos inicialmente y después empezó a crecer en acciones, ¿no? Entonces, la necesidad de que se estableciera criterios de riesgo para esos bonos hizo que naciera un mercado para la primera calificadora que fue Standard Poor's, ¿okay? Y bueno, y prácticamente funcionó sola hasta inicios del siglo XX, ¿okay? Y a inicios del siglo XX, algunas de las personas que trabajaban en esa empresa que se llama Standard Poor's se separaron, ¿okay? Y crearon una nueva empresa que se denominaba Moody's Corporation, ¿no? ¿Okay? Y luego, en menos plazo, nació la tercera, que es Fitch, ¿okay? Y bueno, y las tres están vivas todavía, ¿no? Por lo cual es un mercado en el cual hay trabajo, ¿okay? Y normalmente la gente contrata los servicios de la calificadora porque consideran que es necesaria para establecer criterios de riesgo, ¿no? Sin embargo, tiene su complicación, ¿okay? Y eso lo vamos a explicar luego en la siguiente lámina, ¿no? En la siguiente lámina. Bueno, y yo puse una aquí adicional, no porque sea la cuarta, ¿okay? Hay muchísimas más calificadoras, pero fíjense, el mercado chino, que es un mercado que ha estado creciendo mucho en los últimos años, también, ¿okay? Generó una calificadora de riesgo que se llama Dacom Global Credit Rating, que se fundó en el año 2009, ¿okay? Y que también hace calificación de riesgo, ¿okay? Ahora, los criterios son más o menos así, ¿okay? Ellos clasifican, en el caso de Standard Poor's, por letras, ¿okay? Usan las letras triple A para el menor nivel de riesgo, ¿okay? Doble A para el siguiente nivel, ¿okay? A para el siguiente nivel, triple B para el siguiente nivel y así sucesivamente, ¿no? W, B, triple C, doble C, C y D, ¿ok? Fíjense que D hay una sola, ¿no? ¿Ok? Y es la misma para Standard Poor's, Moody, Fitch, Dacom y casi cualquier otra que nosotros busquemos por allá, ¿no? Y D, lo que significa es que el país o la empresa está en default, ¿okay? O sea, cuando la empresa no paga, está clasificada como D, ¿okay? O cuando el país no paga, está clasificado como D, ¿okay? Y ese es el caso de Venezuela actualmente. O sea, Venezuela hoy tiene clasificación D, ¿okay? Porque no paga la deuda externa, ¿okay? Y bueno, los criterios cambian en cuanto a, a, a letras, ¿okay? Entre Standard Poor's, Moody, las de Fitch son muy parecidos a los de Standard Poor's, ¿okay? Y los de Dacom también son parecidos a los de Standard Poor's, ¿no? Moody's usa este sistema, ¿no? Para ellos el triple A es A, doble A minúscula, ¿okay? El doble A es A minúscula, ¿okay? A es igual, ¿okay? Triple B es B doble A minúscula y así, ¿no? Fíjense que la C también se construye igual, C doble A minúscula, CA y C, ¿okay? Y fíjense que yo estoy separando este grupo, ¿okay? De este grupo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente las calificadoras llaman a
a estos cuatro primeros niveles de riesgo lo llaman investment grade, ¿ok? O calificación de inversión. ¿Ok? Y los siguientes grupos los llaman non-investment grade y también lo llaman speculative grade, ¿ok? Que se podría traducir como calificación de no inversión o calificación especulativa. ¿Ok? Sin embargo, ahí yo también tengo mi oposición, ¿no? Porque si yo compro un bono D, ¿ok? Yo estoy especulando, pero también estoy invirtiendo. ¿Ok? Y si yo compro un bono triple A, yo también estoy invirtiendo y al mismo tiempo estoy especulando, ¿no? Entonces yo no puedo decir que porque eso esté ahí es una inversión y no una especulación. ¿Ok? Normalmente las ¿cómo se llama? Es muy difícil separar la especulación de la inversión, ¿ok? Porque de hecho el inversionista siempre está especulando en relación al futuro, ¿no? Porque especular lo que significa es eso, ¿no? Significa anticipar el futuro, ¿no? Entonces, y eso es invertir, ¿ok? Entonces yo no puedo decir que estos son especulativos y estos no son especulativos, ¿ok? Ahora, la razón de la separación es porque estos cuatro primeros niveles de riesgo suponen que no existe riesgo de impago. ¿Ok? O sea, cuando una calificadora dice que un determinado bono es triple A o un determinado país es triple A, lo que está diciéndonos es que ese país no va a entrar en default o que esa empresa no va a ejecutar un default. ¿Okay? Y lo mismo pasa con doble A, con A y con triple B. ¿Okay? Cuando aparece la W, empieza a aparecer una ligera probabilidad de que ese país entre en default o de que esa empresa entre en default. ¿Okay? Y ese es el criterio que separa los cuatro primeros de los siguientes. ¿Okay? Que es la posibilidad de que el país o la empresa haga default, o sea, el calificado haga default. ¿Okay? Porque, como les dije antes, esto lo que está midiendo en realidad es el riesgo de impago, ¿okay? No, y es el riesgo de crédito, ¿okay? No está midiendo un riesgo sistémico, ¿okay? Propiamente dicho. ¿Okay? Entonces, bueno, también hay una calificación para el corto plazo. ¿Okay? Fíjense que eh, más o menos el criterio es A1, A2, A3. ¿Okay? En el caso de Standard Poor's, de Fitch y de Dagon, ellos califican B, C y D. ¿Okay? Cuando es Moody's, Moody's no hace clasificación cuando ellos consideran que el bono de corto plazo es B, C o D. ¿Okay? Ellos no le colocan calificación. ¿Okay? Entonces, es la convención que usa Moody's. ¿Okay? Prefieren no ponerle ninguna calificación, ¿okay? Cuando se trata de bonos B, C o D. ¿Okay? Bonos de corto plazo. ¿Okay? Estos serían letras del tesoro, ¿okay? Papeles comerciales que califican con estas letras. ¿Okay? ¿Estamos? Ok, ¿en qué se basan? ¿No? Como dije, en realidad lo que hacen es medir el riesgo de crédito. ¿Okay? Por tanto, se basan en una probabilidad de que el inversionista durante la vida del bono y hasta el vencimiento recupere su inversión. ¿Okay? Entonces son siempre una medida probabilística, ¿okay? Y estudian el riesgo de cada país o de cada empresa de una manera particular. ¿Okay? Y por eso es que le ponen esa calificación. ¿Okay? Y bueno, y aquí es donde viene la explicación que les iba a dar, ¿no? Fíjense que Venezuela tiene una historia bien curiosa con la deuda, ¿no? De hecho, nuestra deuda nace en el proceso de independencia, ¿no? O sea, cuando Bolívar está eh, este, organizando lo que se llama la independencia. Entonces, bueno, él se endeuda, ¿okay? Con los británicos, con bancos británicos, fundamentalmente con el banco Barings, ¿okay? Y con algunos proveedores, ¿okay? De insumos de Inglaterra. ¿Okay? Y bueno, cuando nosotros terminamos la guerra de independencia, nosotros quedamos con una deuda inmensa,
¿ok? Que teníamos que servir, ¿no? Entonces, en el año de 1826, cuando todavía existía Colombia, entonces, bueno, el libertador tomó la decisión de, este, de gastarse los reales que se iban a usar para el pago de la deuda, ¿ok? Para el pago del servicio de la deuda, y bueno, y toda Colombia, es decir, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador entraron en default, ¿ok? Y ese default duró cerca de 5 años hasta que el general José Antonio Páez declara la separación de Venezuela de Colombia, ¿ok? Y comienza a regularizar el pago de la deuda. También ahí se divide la deuda, ¿ok? Y bueno, y esa deuda va a ser un dolor de cabeza en todo el siglo XIX porque constantemente los gobiernos van a hacer default de esa deuda, ¿ok? Y bueno, y van a complicar las finanzas del país, ¿ok? Ese gran problema se soluciona en 1930, ¿ok? Cuando el general Juan Vicente Gómez, durante todo su gobierno, es decir, desde 1908 hasta 1930, ¿ok? Aunque él gobernó hasta el 36, bueno, hasta el 35. Entonces, entre 1908 y 1930, él cancela la totalidad de la deuda externa, ¿no? Por lo cual Venezuela se quedó sin deuda entre 1930 y más o menos el gobierno de Medina, porque Medina comienza el endeudamiento de nuevo y de ahí comienza a endeudarse lentamente el país, ¿no? Y bueno, este, hubo un default en la época de Pérez Jiménez, ¿ok? Y bueno, y después Venezuela regularizó sus pagos de nuevo, ¿ok? Y bueno, sin embargo, Venezuela llegó a tener calificación AA en el año de 1973, es decir, un año antes del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y en ese gobierno de Carlos Andrés Pérez se endeudó impresionantemente, ¿ok? Y bueno, en el año 1982, las calificadoras consideraron que el riesgo de país había cambiado, ¿ok? Y nos calificaron AA, perdón, B, ¿ok? Y bueno, y eso escandalizó mucho a los mercados internacionales porque todo el mundo consideraba que Venezuela no podía tener una calificación tan mala, ¿ok? Y bueno, y resulta que al final creo que las calificadoras se eh, acertaron, ¿ok? Porque efectivamente en ese momento Venezuela volvió a ser default y estuvo en situación de default hasta el año 1989, en el cual se comenzó a hacer el ajuste macroeconómico que aplicó Miguel Rodríguez en la época del segundo gobierno de Pérez, ¿ok? Y bueno, sin embargo, la calificación nunca mejoró, ¿ok? Siempre tuvimos una calificación muy mala, ¿ok? Y bueno, en el gobierno de Chávez hubo algunos repuntes, por ejemplo, cuando se montó el control de cambios, repuntaron un poquito la calificación de la deuda externa venezolana, pero al final este, las calificadoras siempre nos calificaron mal, ¿ok? Hasta que en el año 2017 el gobierno hizo default, ¿ok? Y bueno, y hoy por supuesto la deuda externa venezolana está calificada como D, ¿ok? Porque estamos en default, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que eh, Este, bueno, yo no me atrevería a decir eso que dices tú, José, ¿ok? Pero bueno, ya con la D basta y sobra, ¿ok? O sea, no es triple D, ¿ok? Lo que sí es cierto es que, bueno, que la calificación es pésima, ¿ok? Y por esa razón, Venezuela, para poder acceder a mercados internacionales de nuevo, tiene que regularizar sus pagos de la deuda, ¿ok? Y tiene que comprometerse a que no vuelve a ser default, ¿no?
Entonces, eso es lo que sería el riesgo de país. ¿Ok? Entonces, bueno, a este video le quedan 6 minutos, ¿no? Yo lo voy a parar, ¿ok? Los vuelvo a llamar y hacemos un segundo video con los modelos de riesgo, que con eso sí cerramos la materia que iría para el parcial. ¿Ok? Entonces, vamos a parar la grabación, ¿ok? Cerramos esto y, y hacemos o sea, les envío un segundo link